Una pregunta. ¿Sabéis que los poetas, me incluyo entre ellos, de alguna manera somos conscientes de que hay un punto de fingimiento en todo lo que escribimos? Quiero hablaros del primer poeta que allá por el siglo XIV construyó todo un personaje a partir de sí mismo y generó en sus versos muchos lugares comunes sobre la amada y el amor, lugares comunes que después se han repetido en la poesía a lo largo de los siglos. De esta fuente, de la fuente petrarquista, bebió nuestro Garcilaso de la Vega, para no irnos más lejos. Y a partir de él, de una u otra forma, la gran mayoría de los protagonistas de nuestro siglo de oro. Ya sabéis quién fue este poeta tan influyente, ¿verdad? Fue Francesco Petrarca. Y el libro del que os voy a hablar a partir de ahora es El Cancionero, su Cancionero. Pero antes de seguir, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Este es el podcast Las Palabras Cuentan y yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Vaya por delante que, aunque por momentos pueda parecer otra cosa por lo que os voy a decir, Petrarca es una locura de poeta. A este señor yo le considero el primero de los poetas modernos. Dicho de otro modo, el primero que hizo una poesía en la forma en la que después se ha entendido lo que era hacer poesía. Dicho así suena a trabalenguas, pero vamos, que considero al famoso enamorado de Laura un jefazo de la lírica mundial en toda regla. Adentrémonos en el amigo Francesco y en su Cancionero. Antes de destriparlo y hacer un análisis crítico sobre la sinceridad de sus poemas, empecemos por analizar qué pasa en este cancionero compuesto por 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales. Pues lo que pasa en casi todas las composiciones de este cancionero, de una forma apabullante, es Laura. Lo que pasa es el amor que él siente por esta mujer, que conoció un día de Viernes Santo, concretamente un 6 de abril del año 1327, en la iglesia de Santa Clara, en la localidad francesa de Aviñón. Y fue conocerla y enamorarse y no poder olvidarla ya jamás. En este libro de poemas del que estoy hablando, Petrarca la tiene presente por tierra, mar y aire, de todas las formas, colores y tiempos posibles. En el soneto 61 demuestra cómo ella y el amor que le ha provocado ha colonizado todo su ser, su pensamiento, sus emociones, su mundo, su vida. Benditos sean el año, el mes, el día, la estación, la hora, el tiempo y el instante, y el país y el lugar en que delante de los ojos que me atan me veía. Y el dulce afán primero que sentía cuando me ataba amor, y aquel tirante arco y sus flechas, y en mi pecho amante las profundas heridas que me abría. Bendito sea el incesante acento que llamando a mi dama he difundido, y el llanto y el deseo y el lamento, y bendito el papel con que he solido ganarle fama y ay mi pensamiento, que parte en él tan solo ella ha tenido. Hay que comprender también cómo es Petrarca, cómo es su concepción de la poesía y el amor. Y para comprenderle, hay que recordar que pasó toda su juventud en la provincia francesa de la Provenza, asimilando la lírica trovadoresca. Y, amiguitos, ya sabéis lo que pasa con la lírica trovadoresca, que era la propia de nobles y caballeros, enamorados de casadas inalcanzables a las que dedicaban composiciones de amor cortés. Aquello era un no parar de sufrir por amor. Y claro, de ahí bebió nuestro Francesco, de esa poesía dedicada a unas amadas inalcanzables. Que por cierto, allí mismo, en la Provenza,
está la mencionada ciudad de Aviñón, sí, en la que conoció a Laura, si es que aquello fue la tormenta lírica perfecta. Pero antes de seguir, hay que advertir sobre algo de Francesco. Esta advertencia se puede hacer con indulgencia o con maldad. Si la digo con maldad, puedo afirmar de Petrarca que no le decía la verdad ni al médico y que todo su amor y su amada fue una impostura. Si digo la advertencia con algo de indulgencia, puedo afirmar que el yo poético, la amada poética y toda su obra es, pues eso, poesía, que no es verdad, pero que tampoco es mentira. A ver si consigo explicarme. Teoría del todo a 100. Ya sabéis que en este podcast, cuando hablo de clásicos, os suelo proponer una teoría propia que yo llamo de las de todo a 100. En el caso de Francesco Petrarca, mi teoría del todo a 100 es que, digamos, mentiroso no era, pero sí un fingidor. Fingidor al estilo de Pessoa. Os aclararé esto un poquito más adelante. Laura, la gran musa, la protagonista absoluta del cancionero, la gran amada, ¿existió de verdad? Es todo muy difícil cuando se busca contrastar la existencia de esta dama. Para empezar, porque seguramente el nombre de Laura no sería el real. Ya sabéis, los trovadores provenzales y la amada a la que se canta, pero sin citarla expresamente, porque normalmente solía ser una mujer casada, con otro hombre, claro. Bueno, y además que Francesco opta casi siempre por juegos de palabras con homofonías y homografías. Laura es Lauro, es decir, laurel, coronación, fama, honor, deseo amoroso. Laura es la aura o el auro, es decir, viento, brisa. Laura es la hora, es decir, la hora del enamoramiento, del aniversario o de la memoria. Y Laura también es la aurora, la epifanía, o el auro, el oro. Todos estos juegos de palabras son muy constantes en la poesía de Petrarca. Vamos con un ejemplo de soneto en el que hay varios juegos de palabras como los que os acabo de mencionar, para citar a Laura sin citarla. Es el poema 292 de su cancionero. Cuando del cielo veo bajar la aurora, con la frente rosada y la crin de oro, amor me asalta y yo me descoloro, y digo y gimo, allí está la aurora ahora. Feliz, oh tú, Titón, pues sabes la hora que habrá de recobrar a tu tesoro. Yo, en cambio, ¿cómo enjugaré mi lloro si solo iré al morir a donde mora? ¿No es vuestro alejamiento así tan duro que cada noche, pese a viejo hallarte, te suele visitar desde su polo? Mi noche, en cambio, es triste, el día oscuro, pues la que me robó el ingenio y arte me ha dejado de sí su nombre solo. Por cierto que, como se puede comprobar en el anterior ejemplo, la amada ya ha muerto. Y esa es una de las grandes divisiones del cancionero. La primera parte del cancionero con Laura en vida y la segunda tras su muerte. Todo esto, insisto, con las prevenciones a las que nos obliga un fingidor como Petrarca. Dicho de otro modo, que le escribe poemas de amor cuando ella vive y sigue escribiéndole también tras su muerte. El segundo ejemplo del fingimiento de Petrarca es precisamente esta amada suya, porque según él, Laura es todo y todo a la vez. Y digo yo que todo a la vez no se puede ser. Me explico. Según Petrarca, al principio del cancionero, esta mujer es luz ciega, Dafne que huye y se transforma en laurel, Narciso que se espeja sin atender al amante, Medusa que vuelve piedra a quien osa mirarla, ser que disgrega y transforma al amante, espejismo de obsesiones, piedra imantada que acerca y aleja. Después, más adelante, conforme avanzan los poemas, en lo que se conoce como estilnovismo, va apareciendo una Laura dulce, angelical y perfecta. En la primera concepción negativa de la amada,
Ella no le hace caso porque le quiere dañar con una especie de castigo terrible y persistente. Le machaca con su amor no correspondido, algo así. Mientras que en la segunda parte, la concepción de la amada, más positiva, ella le sigue sin hacer caso, pero no le hace caso porque es una virtuosa. Y en esa virtud de ella se salvan los dos, Laura y el propio Petrarca. Ahí ella es prodigio, maravilla, milagro, ave fénix, Eurídice, figura celestial. La caraja mental que todo esto supone es, como podéis suponer, de dimensiones galácticas. Fiera, mujer, ángel, todo eso es Laura, como a ratos, como en locura. La mansa fiera, alma de tigre o de osa, con rostro humano y forma de ángel viene, y entre el gozo y el llanto me mantiene y hace a mi suerte parecer dudosa. Si no me acoge o libra presurosa, mas como suele en duda a mi alma tiene, hará que este veneno el pecho llene y acaba amor mi vida dolorosa. No puede ya mi ánimo cansado tantos cambios sufrir que hacen que quede a un tiempo al rojo vivo y congelado. Que si huir un descanso nos concede, pues me hallo cada vez más acabado, no podrá nada quien morir no puede. El tercer ejemplo de esta exageración de Petrarca es, pues él mismo. Me refiero a su yo poético, a lo que le hace sentir y vivir esa tal Laura. Claro, si la amada es todo y todo a la vez, pues el poeta también lo es. Y en el cancionero, el yo enamorado pasa por un buen catálogo de formas de inestabilidad, inquietud, variabilidad e inconstancia. Porque Francesco es mariposa que se quema en el deseo, víctima de una fiera, hombre petrificado, alguien que no se reconoce o que se siente muerto, ojos llorosos, mano cansada de no alcanzar a la amada, mente exhausta. También, entrando en el estilnovismo y cuando ella es vista de forma más positiva, el yo poético se va transformando y pese a seguir siendo carne doliente, empieza a poner sobre sí mismo una mirada en la salvación. Y yo, os lo confieso, me imagino a Laura diciéndole: Francesco, alma de cántaro, pero si yo solo pasaba por allí y todo esto son las películas que te has montado tú solito. Y me imagino, muy imaginariamente hablando, a Petrarca contestándole: Laura, querida, paz no encuentro y tengo armas de guerra, temo y espero, ardiendo estoy helado, vuelo hasta el cielo pero yazgo en tierra, no estrecho nada, al mundo así abrazado, quien me aprisiona no me abre ni cierra, por suyo no me da, ni me ha soltado, y no me mata amor ni me deshierra, ni quiere verme ni vivo ni acabado. Sin lengua ni ojos veo y voy gritando, auxilio pido y en morir me empeño, me odio a mí mismo y alguien me enamora. Me nutro de dolor, río llorando, muerte y vida de igual modo desdeño. En este estado me tenéis, señora. Porque en realidad creo que podemos descubrir ya el pastel, más que a ella, más que a su amor, más que al dolor que le causa, lo que le importa a Petrarca es contarlo, hacerlo poéticamente. Porque, como acaba este soneto, que quede claro que en este estado me tenéis, señora. Sí, es el ego de los poetas, amiguitos míos, nuestro ego. A mi modo de ver, Petrarca se hace un tributo a sí mismo. Incluso la amada se construye, es construida poéticamente para él. Eso sí, quiero matizar mi teoría del todo a 100. El poeta no miente, nunca miente. El poeta no exagera. No, el poeta es poeta. Y os voy a contar un secreto, porque yo, que como ya os he dicho, también soy poeta, entiendo perfectamente a Petrarca. Los poetas ni mentimos ni exageramos. Hacemos poesía, porque la realidad nos duele, nos mancha, nos cansa. Y por eso usamos la magia de las palabras. Otros se dan las drogas y yo no digo nada.
También es cierto que los hay que se dan a la poesía y a las drogas, todo a la vez. Pero es que eso, a mi modesto entender, es ya sobredosis, aunque ya cada cual. En fin, que reconozco que también lo hacemos por vanidad. Eso es verdad. Sí, hacemos poesía también por vanidad. Yo esto lo tengo claro. Respecto a todo esto, como ya os había adelantado, hay que acudir a Pessoa, que es quien mejor lo ha resumido. El portugués escribió: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Pues eso, dicho queda, y además por Pessoa. Antes de seguir, os recuerdo que estáis escuchando el podcast Las Palabras Cuentan y que yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Curiosidades. Al margen de las verdades y mentiras y de los fingimientos, tengo que insistir en que estamos ante un absoluto gigante de la literatura universal. Creó una escuela, el petrarquismo, que marcó al menos los siguientes 3 siglos de la lírica europea. Este libro fue el primero de su clase, en el sentido de que fue la primera colección orgánica de poemas que no estaban escritos en latín. Fue un esfuerzo que le llevó 4 décadas y en el que continuó prácticamente hasta su muerte. Escrito en vario stile, con distintos registros estilísticos y niveles lingüísticos, fundamentalmente a base de versos en decasílabos y poemas en forma de sonetos, fue el itálico modo que llegaría en el Renacimiento a España, como ya he dicho, con Garcilaso y también con Boscán. En la Biblioteca Vaticana cuentan con un documento manuscrito que contiene la compilación definitiva del cancionero, bajo el título Rerum Vulgarium Fragmenta, que ese podría ser el título original y que se podría traducir como Fragmentos de cosas vulgares. Otra curiosidad de Petrarca es que su padre era de la corriente de los güelfos blancos, es decir, de quienes de forma moderada abogaban por la independencia de Florencia frente al poder papal. Esto le ocasionó a su padre y también al propio poeta un destierro y un peregrinaje por múltiples lugares y ciudades. Güelfo blanco también fue Dante, amigo de su padre, y Petrarca, como ya os dije en el capítulo anterior, coincidió una vez con el autor de la Divina Comedia, siendo Petrarca un niño de 7 años. Francesco Petrarca se ganó la vida como una especie de auxiliar o funcionario de los grandes señores nobles de la época, además de ser ordenado religioso de menores, situación que también le ayudó a mantenerse económicamente. Decía de sí mismo que era un canónigo inútil, casi siempre ausente. Bueno, casi siempre ausente de sus obligaciones como religioso, pero siempre presente para cobrar la paga vinculada a esos puestos religiosos. No sé si nos entendemos. Así era nuestro poeta. Más triste es de robar, o eso cuentan. Se le conoce como uno de los primeros humanistas, como un precursor y padre del Renacimiento. No en vano, gran parte de su obra la escribió en latín. Tenía pasión por Cicerón y por Virgilio, también por el historiador Tito Livio. Cuentan que buceaba en bibliotecas y otros lugares en busca de libros clásicos de la época romana y que gracias a él se recuperaron algunas obras de los clásicos. Eso sí, solo latín y solo clásicos romanos, porque griego no hablaba. En las imágenes que de él tenemos se le representa con el laurel de poeta sobre su cabeza. Era una distinción honorífica que se concedía en Roma y que él logró en 1341. Dicen que gracias a manipulaciones e intrigas con nobles y con la curia papal. Este laurel de poeta, que Dante no logró en vida, aunque así aparezca en algunas pinturas con su retrato, lo concedía en época de Petrarca el señor de Roma, que era, atención, el rey de Nápoles.
Una cosilla sobre las fechas referidas a Laura. Volvemos a Laura. Como ya hemos visto, según Petrarca, la conoció un 6 de abril de 1327. Ella murió otro 6 de abril, esta vez de 1348. Ya es mucha casualidad que él la conociera y que Laura muriera en el mismo día. Pero es que además, nuestro poeta dice que fue Viernes Santo cuando la conoció. Y resulta que el 6 de abril de 1327, cuando dice que la conoció, pues resulta que no fue Viernes Santo. En fin, no vamos a someter a Francesco a más test de la verdad porque le dejaríamos todavía más en evidencia. Sobre fechas, eso sí, otra curiosidad. Nació un 20 de julio de 1304 y murió en la noche del 18 al 19 de julio de 1374. Es decir, a poco más de un día de cumplir los 70 años. Un último dato que me parece delicioso por lo extravagante. Le gustaba llorar. Él mismo lo reconoce en algún momento cuando dice de sí mismo que disfrutaba del placer del llanto. Leyendo el Cancionero podemos dar fe de que efectivamente era un poco agonías. Pero bueno, nadie es perfecto y ya me he metido demasiado con él. Y así voy acabando esta entrada del podcast Las Palabras Cuentan. Pero antes de acabar, un listado. 5 razones. 5 razones para leer El Cancionero de Petrarca. 1. Petrarca es el padre de la poesía moderna. Él fija los cánones de la poesía amorosa que atravesaría todo el Renacimiento y varios siglos más. Su manera de reflejar un amor idealizado y el tratamiento de la amada fijó un canon, el conocido como petrarquismo. 2. Deja atrás la lírica medieval e introduce el yo poético con una fuerza imparable. El Cancionero es íntimo e individualista. Petrarca se centra en su propio yo, mostrando sus dudas, contradicciones, deseos y fantasías. Esto no se había hecho nunca hasta entonces. 3. Hay una perfección formal en sus composiciones. Es un maestro absoluto, absolutísimo del soneto. Armonía, elegancia léxica y sintaxis cuidada. Son pura belleza literaria. Los sonetos de Petrarca son pura belleza literaria. 4. La obra demuestra que, más allá del asunto, la forma resulta fundamental. Los poemas de este libro pueden plantear escenarios contradictorios, con miradas alejadas de la realidad cuando reflejan el mundo y la persona amada. Pero no importa, el Cancionero sigue siendo, pese a las dudas sobre la sinceridad de Petrarca, un manual de excelente poesía. 5. Aunque desliza cierto anhelo de salvación cristiana, el libro no busca trascendencia, no es un viaje vertical como el de su paisano Dante. En este tratamiento humano, humanista más bien, del amor, también es un libro radicalmente moderno. Hasta aquí este capítulo del podcast Las Palabras Cuentan. Ya os he dicho que soy Gastea Ruiz y me imagino que tenéis claro que me apasionan las palabras, las historias y los poemas. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Por cierto, cualquier pregunta, aclaración y hasta crítica o corrección será bienvenida. Os leo en los comentarios. Acabo. Espero que me escuchéis en el siguiente capítulo de este podcast en el que os hablaré de La Celestina, obra que, como la poesía de Petrarca, tiene algo de Edad Media y algo de Renacimiento. Hasta entonces, y puesto que ya hay demasiada maldad en el mundo, os pido una vez más, sed lo mejor que podáis.